El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro, qué maravilloso poder dirigirnos a ti teniendo la certeza y la convicción que tú eres nuestro Padre. Jesús nos enseñó a orar de esa manera. Oren así, Padre nuestro. Saber que tú eres nuestro Padre nos llena de paz, nos llena de confianza. No nos acercamos a alguien extraño, sino a alguien que nos ama, que conoce nuestras debilidades. Alguien que siempre quiere lo mejor para nosotros, que siempre ha estado con nosotros. Aún en los momentos de prueba y de aflicción, nunca nos has dado la espalda. Y esa era la confianza que tenía el salmista para decirte: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el verso anterior, él estaba afligido, abatido, clamando por respuesta y diciendo: ¿por qué me has abandonado? Pero algo pasó en medio de su oración, de su clamor, de su aflicción. Y vino la convicción a su corazón de saber que aún en medio de las dificultades, en medio de la prueba, Dios siempre está. Qué bueno que nosotros todos podamos entender lo que entendió David. Él no dijo: Jehová es mi pastor, nada me falta. No, dijo: nada me faltará. En ese momento presente le faltaba, pero había en él ya la certeza y la confianza de que su Dios no lo abandonaría, no lo dejaría solo. Por eso siguió diciendo: a lugares de delicados pastos Él me guiará, Él reconfortará mi alma, Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y cuando ande en esos valles de sombra de muerte, Él estará conmigo. Que esa certeza y esa convicción la tengamos de saber que tú eres fiel, esa es tu naturaleza, aunque muchas veces nosotros nos comportemos de manera infiel y te demos la espalda y muchas veces no te hagamos caso y no te obedezcamos, tú te mantienes siendo fiel. ¿Cómo no amarte, mi Señor? ¿Cómo no amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón si tú siempre has estado allí, has sido, además de nuestro Padre, has sido nuestro amigo fiel? Cuando el mundo nos da la espalda, tú no lo haces. Cuando el mundo nos desprecia, tú no lo haces, tú nos amas, a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones. Y nos ayudas a levantarnos y nos motivas para que no desmayemos. Gracias. Hoy solo podemos decirte gracias, Señor, por tanto amor.
Aquí estamos porque es tu misericordia la que nos ha traído hasta aquí. Y es tu misericordia la que nos sostiene y nos seguirá llevando adelante. Te amamos, mi Señor, y nos sentimos muy honrados de que cada mañana compartas con nosotros este pan nuestro de cada día. No lo merecemos. Sabemos que es algo muy especial para nosotros si viene de ti. Ayúdanos a tener un corazón agradecido con este pan que compartes y que todos nosotros podamos disfrutar ese pan y que podamos atesorarlo y que podamos amarlo sabiendo que nada de lo que viene de ti nos podrá hacer daño. Gracias, Dios, que nada nos haga robar este momento de intimidad. Te pido por cada uno de mis hermanos. Yo no sé las luchas que cada uno de tus hijos está viviendo, pero tú sí lo sabes. Oramos por cada uno de ellos. Te ruego que los guardes. Te pido que los bendigas, que los protejas siempre. Y que estas peticiones de oración que ellos elevan ante ti puedan hallar esa respuesta, que tú los consueles, que tú les proveas lo que necesitan y que tú les ayudes en todo lo que les haga falta. Bendice sus vidas, guárdalos en el hueco de tu mano, para que el mal no los dañe ni los toque, y darle la fuerza para que puedan levantarse y para que puedan seguir adelante sin desmayar. Gracias por tu bendición, por estar en medio de nosotros. Estamos dispuestos a recibir tu palabra y tu consejo. Gracias por amarnos tanto. Gracias por enviarnos tu palabra que se convierte como el faro que ilumina nuestros pasos y que nos enseña el camino por donde debemos andar. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, qué privilegio tan grande poder saludarles una vez más y compartir con todos ustedes este banquete súper especial que el Señor con tanto amor nos prepara cada día. Dijo el Señor algo a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Les hace una advertencia y les dice, mire, yo los he traído estos 40 años por el desierto para probarlos, para afligirlos. Y buscaba el significado de la palabra afligir, y es humillar, humillar. Entonces, el Señor dice, yo los he traído estos 40 años por el desierto para humillarlos. ¿Y cuál era el propósito de esa humillación? Para saber lo que había en su corazón. Los desiertos tienen una particularidad y es que le permiten a Dios saber lo que hay en nuestro corazón. Cada vez que vamos al desierto de la prueba, sale a relucir lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. A veces no queremos pasar por el desierto y parecería más cómodo tomar cada uno de nosotros un vuelo charter que nos dirija de Egipto a la tierra prometida. Pero es necesario el desierto, porque el desierto permite que podamos conocernos realmente como somos. Cuando estamos en medio de una prueba, allí se conoce verdaderamente quiénes somos nosotros. Así que en medio de la prueba, Dios también estuvo con ellos. Nunca los abandonó y nunca nos abandonará a nosotros, ni a usted en su prueba. Así que el hecho de que esté en un desierto no significa que Dios ya le abandonó. El hecho de que esté en una prueba no significa que Dios le dio la espalda. No, si está en un desierto, eso es una buena noticia, porque el camino que nos lleva a la tierra prometida es a través del desierto. Si estás en un desierto, vas en el camino correcto. El Señor te bendiga de una manera poderosa en este nuevo día. Les mando un abrazo bien fuerte. El Señor los bendiga y el Señor nos dé nuevas fuerzas para seguir adelante, para no claudicar. Gracias por la fidelidad y la perseverancia que cada uno de ustedes tiene. Que el Señor honre esa fe y esa perseverancia y que los bendiga en gran manera y que los sorprenda gratamente en este nuevo día. Ayúdenos a compartir esta transmisión, por favor, porque no hay cosa más terrible que cuando uno está pasando por dificultades y no tiene a alguien que le diga, que le dé una palabra. Alguien me escribió en el WhatsApp muy
muy en la noche, no sé qué hora eran, pero lo vi en la mañana cuando me levanto y me dice, yo quiero que me envíe una palabra de esperanza. Hay mucha gente que está necesitando una voz de aliento. ¿Qué tal si nos dejamos usar por el Señor para llevarles, simplemente compartiendo esta transmisión, un mensaje de esperanza a aquel que lo necesita? Ahora sí, a lo que venimos, a disfrutar de este exquisito manjar que el Señor con tanto amor nos prepara cada día. Hoy te decimos como aquel centurión, Señor, no somos dignos de que entres en nuestra casa. Di tu palabra, y no solo mi siervo sanará, sino nuestras vidas serán restauradas, nuestro hogar cambiado, y tantas bendiciones que hay en tu palabra. Que hoy la podamos atesorar, entendiendo que es una palabra que viene de tu corazón para nosotros, que no es la palabra de un hombre, sino la palabra tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Fanatismo religioso. Fanatismo religioso. El libro de Lucas, capítulo 4, verso 28 al 29, dice, Lucas 4, 28 al 29, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Escuchó bien? Se llenaron de ira. Verso 29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Es curioso el contraste entre la actitud inicial y el comportamiento final de quienes escuchaban las enseñanzas de Jesús. Primero, todos se veían muy espirituales, expresándole su aprobación y admirándose de las palabras de gracia que salían de sus labios. Miremos cómo fue esto. Lucas capítulo 4, verso 32, por favor. Lucas 4, 32. Dice, y se admiraban de su doctrina, se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Se maravillaban porque su palabra era con autoridad. Yo me imagino que veían a Jesús predicando y decían, ¡wow! ¡Qué tremenda palabra! Pero entre las cosas que Jesús dijo, al parecer hubo algo que no les gustó de a mucho. ¿Qué fue lo que les incomodó tanto? Precisamente que Jesús mencionara a los gentiles, es decir, a los pueblos no judíos, como la viuda de Sarepta, de la cual hablamos, y Naamán, como receptores de la bendición divina. Jesús les dijo, ellos sí obedecieron, ellos sí creyeron, y ustedes, que me conocen, no quieren recibir el mensaje. Esto fue lo que provocó una reacción muy airada de parte de ellos. Lucas, capítulo 4, verso 28 al 29, miremos esto. Lucas 4, 28 al 29 dice la palabra. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Esto es tremendo. Los que estaban alabando y que se maravillaron con las palabras de Jesús, ahora estaban llenos de ¿qué? Llenos de ira. Verso 29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para
despeñarle, es decir, para arrojarle por un precipicio con la intención de matarle. La gente del pueblo donde estaba el hogar de Jesús, Nazaret, le rechazó. Dice la Biblia que todos en la sinagoga se llenaron de ira. Los que estaban maravillados con las palabras de Jesús ahora estaban llenos de ira. No fueron unos cuantos de los asistentes al servicio religioso. Fue toda la congregación. Todos estaban llenos de ira. Esto nos revela una cruda realidad. Y es que es posible encontrar dentro del cuerpo de Cristo personas llenas de ira. Estaban dentro de la iglesia, llenos de ira, con deseos de acabar a todo aquel o a todos aquellos que piensan de manera distinta a su doctrina, a su visión, a su forma de pensar o a su religión. Los habitantes de Nazaret prefirieron arrojar a Jesús por un barranco y matarlo que aceptar su verdad. ¿Por qué? Porque la verdad que Jesús les estaba exponiendo iba en contra de la verdad que ellos habían aprendido y que ahora con tanto celo religioso defendían. Por tal razón, como las enseñanzas de Jesús no se amoldaban a lo que por años les habían enseñado, decidieron no solo despreciar el mensaje de Jesús, sino al mismo portador de ese mensaje, escogiendo acabar con la vida de aquel que había venido al mundo a salvarles. Lucas capítulo 4, verso 29. Lucas 4, 29 dice la palabra: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, dice, para despeñarle. Esto me pone a pensar. ¿Cuántas veces rechazamos al predicador porque no es de nuestros afectos? O porque no pertenece a nuestro movimiento. ¿Cuántas veces rechazamos a Cristo por estar aferrados a una religión? ¿Cuántas veces rechazamos su palabra porque no estamos de acuerdo con lo que nos demanda? Esa tendencia a querer destruir, apartar, señalar, juzgar, criticar o hablar mal de todo aquel que piensa de manera distinta a nosotros, es lo que se conoce como fanatismo religioso. Fanatismo religioso, que es el título del mensaje. Estamos hablando de que aquella congregación o aquella sinagoga donde Jesús estaba enseñando eran personas espirituales. Uno pensaría, ¿verdad? Si estaban ahí dentro de la iglesia, eran espirituales. Y si Jesús predicó en esa sinagoga, era una buena sinagoga. Pero estaban llenos de ira y querían matar al predicador. Este fanatismo religioso es una actitud que no solo estuvo presente en los tiempos de Jesús, sino también en toda la historia y por supuesto en nuestro tiempo.
El diccionario de la Real Academia define al fanático como aquel que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas. Y más adelante añade que el fanático es alguien que se entusiasma ciegamente con una cosa. Todos para ofender a los que llevan el mensaje o a los que se vuelven a Cristo. Es que ustedes son fanáticos. Pero eso no tiene que ver con fanatismo. El fanatismo religioso es un tipo de fanatismo mediante el cual el sujeto se cree dueño de una verdad absoluta y atemporal, de la cual no se puede hacer la más mínima crítica o reflexión. Cuando es como tratar de imponer tus ideas por encima de la de los demás. Bajo la influencia de este tipo de fanatismo, se han justificado a lo largo de los tiempos conflictos bélicos, despojo forzoso de territorios ancestrales, genocidios, asesinatos y hasta actos terroristas. En la historia humana se han vivido constantes movimientos fundamentalistas e intolerantes por parte de diversas religiones. Por regla general, el fanático religioso realiza una tergiversación de los principios y enseñanzas de la religión a la cual dice pertenecer. Durante el siglo XVI, el fanatismo religioso se hizo notar a través de quienes atacaban toda actividad científica o la reflexión crítica del entorno, acusando de herejía a investigadores como Galileo Galilei. De hecho, los estudiosos de los astros eran llamados servidores de Satanás. Por causa del fanatismo religioso, algunos llegaron a decir que la televisión era el cajón del diablo. Lo mismo que se piensa hoy día, algunos fanáticos religiosos piensan hoy día que las redes sociales y el Internet o la Internet son cosas del diablo. Y no las usan para llevar el mensaje de salvación, como Satanás sí las usa para destruir al mundo. Se puede decir que el fanatismo religioso ha sido aprovechado e incluso alimentado por el poder de turno, ya que su mirada simple del mundo y de la realidad es muy eficiente para convocar a las masas hacia conflictos económicos, sin que sea necesario compartir con las huestes las utilidades de esto. En persona fanática no oye razones, él simplemente sigue a los líderes y lo que el líder piensa, eso hace. Las cruzadas fueron acciones fanáticas que las coronas europeas alimentaron para involucrar a la comunidad en el conflicto económico que tenían con el Imperio Otomano, cimentando la centenaria disputa de Occidente con el mundo islámico. Actos contemporáneos a estas demostraciones de fanatismo religioso fue la Santa Inquisición. Esta Santa Inquisición se creó para tratar los delitos contra la fe. Era un esquema administrativo que usaba la Iglesia Católica, que en ese entonces era la religión reinante, para abarcar las colonias en las que participaban y que se transformó en una herramienta de supresión de lo que se consideraba una herejía, la Santa Inquisición. Este tipo de fanatismo religioso
se prestó para cometer las más crueles y sanguinarias torturas, entre las que se destacan desde la doncella de hierro. ¿En qué consistía? Se introducía al preso en un sarcófago con filosos clavos y cerraban el sarcófago con la persona ahí adentro. La Santa Inquisición, en su celo religioso, usaba el potro, en el que estiraban a la persona hasta desmembrarla por completo. La infame imaginación de los inquisidores no tenía fin. Usó multitud de instrumentos de tortura capaces de arrancar una confesión a homosexuales, presuntas brujas a las que terminaban quemando en la hoguera, o blasfemos. Entre los mismos destacaban algunos tan crueles como el castigo de agua, el cual creaba una severa sensación de ahogamiento en el reo. Todas estas torturas, por causa del fanatismo religioso, al menos en España, dejaron de usarse por allí el 4 de diciembre de 1808, día en que Napoleón Bonaparte abolió la Inquisición. El fanatismo es un concepto que suele llevar apellido. Hablamos de fanatismo religioso, hablamos de fanatismo racial, se matan por el color de la piel o por el país al que pertenecen. Fanatismo político. Entonces, los uribistas odian a los petristas y los petristas no se pasan a los uribistas. Hay fanáticos deportivos que se matan entre los hinchas por su equipo. Normalmente, identificamos el fanatismo como manifestaciones de violencia. Pero eso no siempre es así. Fanatismo es también la causa de los gritos y lloros de los adolescentes en presencias de sus ídolos musicales. ¿Sí los has visto? Cómo lloran cuando ven al artista. Se quieren morir. O ven al actor. O ven al deportista. El fanatismo es básicamente un ahorro de energía psicológica, es decir, de ahorro de sensaciones que producen las dudas. Una persona que experimenta dudas en una situación determinada se encuentra en la necesidad de realizar una elaboración compleja. Ha de buscar las distintas posibilidades, estudiarlas, sopesarlas, calcular los factores que pueden intervenir, mirar el problema desde distintos puntos de vista, calcular las posibilidades de éxito o fracaso. Durante ese proceso, el psiquismo trabaja mucho, se experimenta una sensación de inseguridad, las acciones son más lentas y la incertidumbre produce cierto temor al fracaso, al error, a las consecuencias, etc. Da igual de qué duda estemos hablando. ¿Existe Dios? Vamos al cine, estudio derecho, me caso con esa persona. Como es lógico, a mayor trascendencia de la duda, mayor es la tensión que se produce y más fuertes son las sensaciones de incertidumbre, inseguridad, lentitud de las acciones y temor. El fanatismo religioso elimina la incertidumbre propia de la fe. Probablemente en una gran mayoría de las personas existe un cierto grado de fanatismo. De hecho, podemos reconocer fanáticos de equipos de fútbol y de otros personajes públicos, fanáticos del deporte, fanáticos de la música, fanáticos de la televisión, religiosos capaces de flagelarse el cuerpo en Semana Santa, fanáticos políticos, fanáticos de ciertos alimentos, fanáticos del deporte, en fin, el fanatismo religioso esconde terribles efectos secundarios. ¿Por qué? Porque limita la libertad, empobrece el psiquismo, incomunica, limita la autocrítica y el afán de superación
reduce la riqueza de matices de la vida y en muchos casos desemboca en la negación de la dignidad humana. El apasionamiento y el entusiasmo son esenciales al fanatismo, pero no toda persona apasionada y entusiasta es fanática. Lo que hace del entusiasta un fanático es su tenacidad desmedida, un aferramiento que se pasa de la raya. Esta tenacidad suele ser el resultado de una búsqueda no esforzada de certidumbre. La duda es capaz de producir una fuerte carga emocional, temores, inseguridades, ansiedad y demanda respuestas que muchas veces requieren de un arduo proceso de pensamiento. El fanático se ahorra todo esto aceptando como cierta una idea u opinión que no ha sido ponderada con detenimiento y objetividad. Pero una vez más debo insistir en el hecho de que la esencia del fanatismo no es la certidumbre, sino el aferramiento sin base a una opinión particular que luego el fanático se esforzará en imponer sobre los demás como su verdad absoluta. Nadie puede ser acusado de fanatismo porque afirme con certeza que 2 más 2 es igual a 4. Y porque le haga ver su error a alguien que afirme que 2 más 2 es igual a 3 o es igual a 5. No. De manera que lo opuesto al fanatismo no es el pluralismo, que son varias doctrinas y posiciones, sino el amor por la verdad. Según el pluralismo, cualquier idea de que una ideología particular o pretensión religiosa sea intrínsecamente superior a otra, está necesariamente equivocada. Eso era lo que pasaba con estas personas. Ellos no aceptaban una idea diferente a lo que habían aprendido y Jesús estaba enseñándoles, según ellos, otra cosa. El único credo absoluto es el credo del pluralismo. Ninguna religión tiene derecho a proclamar que es correcta o verdadera y que las demás son falsas. Aquí el único que es la verdad se llama Cristo. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. De ese modo, el pluralista viene a ser, por su propia definición, un fanático filosófico, ya que en contradicción consigo mismo se aferra a su creencia absoluta de que no hay absolutos o que después de la suya no existe otra verdad. Los cristianos, en cambio, defienden el hecho de que la verdad existe. Cristo es la verdad. Y puede ser conocida esa verdad. Pero deben estar siempre abiertos a la posibilidad de obtener un conocimiento cada vez más preciso y más amplio de esa verdad, descansando en la base objetiva de las Sagradas Escrituras. Antes de fanatizarse, el cristiano está llamado a ser un amante de la verdad, a sabiendas que de todo lo que ha sido bien dicho pertenece a nosotros los cristianos, como dijo Justino Mártir, porque toda verdad es verdad de Dios. Lamentablemente, en un mundo relativista, es decir, que niega las verdades absolutas, como el nuestro, todo aquel que afirme saber algunas cosas como ciertas, corre el riesgo de ser tildado de fanático. Como los cristianos profesamos creer en la existencia de verdades absolutas y afirmamos que tales verdades pueden ser conocidas con certeza, aunque no exhaustivamente, el riesgo de ser etiquetados como fanáticos religiosos es muy alto. Ahora bien, esta es sin duda una de las etiquetas más odiosas dentro del amplio espectro del fanatismo. Nadie se ofendería si se le señalara como fanático de algún equipo. Nadie se ofendería si se le señala como fanático de algún deporte o incluso de algún artista. Pareciera que fanático solo es los que aman a Cristo y buscan a Cristo. Pero el fanatismo religioso posee otra connotación porque implica una certidumbre ciega y sin base en asuntos tan relevantes como nuestras ideas de Dios,
el propósito de la existencia humana o el significado de la vida, el fanático religioso vive y se mueve en su realidad y no admite correcciones de ningún tipo cuando otros quieren hacerle ver su error. Los cristianos, en cambio, son descritos en las Sagradas Escrituras como hombres y mujeres que aman la verdad, escudriñan la verdad y proclaman la verdad. Un cristiano, en última instancia, es alguien que ha abrazado por fe la encarnación misma de la verdad que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Juan capítulo 14, verso 6. Dice Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No una de las verdades, porque cada cual tiene su propia verdad. No, Él es la verdad y la vida. Y dice: y nadie viene al Padre sino por mí. Consecuentemente, nadie debería ser menos propenso al fanatismo que un verdadero cristiano, porque si bien es cierto que el creyente acepta las Escrituras como la verdad de Dios revelada y cree que esa verdad puede ser objetivamente conocida, debemos reconocer también nuestras limitaciones. En otras palabras, el cristiano sabe que sabe, pero debe estar siempre dispuesto a saber más y mejor sobre la base de la verdad revelada. La Biblia dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No dice que no tenía conocimiento, dice que le faltó conocimiento. Entonces aprendieron unos cuantos versos bíblicos y creyeron: esta es la verdad, y no siguieron profundizando en ella. Y es allí donde se convierte esa verdad en fanatismo religioso que lleva incluso a las personas a matar a otro. Por eso que creen. El cristiano cree en absoluto sin ser absolutista. Por eso está mejor equipado que el escéptico para combatir el fanatismo, porque cuenta con una base objetiva sobre la cual evaluar todas las ideas y opiniones, manteniendo al mismo tiempo una disposición de aprender. Una disposición de aprender. El cristiano, que es humilde, entiende que no se las sabe todas y que hay algo nuevo que aprender en la palabra siempre. Negar que muchos grupos que se identifican a sí mismos como cristianos manifiestan un peligroso fanatismo sería querer tapar el sol con un dedo. Pero suponer que tales grupos representan al verdadero cristianismo y atacarlos como si fueran tales es cometer un error de enormes proporciones. Todos los que siguen a Dios son fanáticos, y ahí está el rótulo. Te ven escuchando este programa o te ven estudiando la palabra e inmediatamente ya te volviste fanático. Fanático porque oras, fanático porque amas a Dios. Puede que muchos, emulando a Don Quijote, se enfrasquen en una lucha contra molinos de viento pensando que son gigantes para gloriarse luego de haber echado por tierra el cristianismo, cuando lo cierto es que están dirigiendo sus ataques a una mera caricatura de la fe cristiana. La historia está plagada de tales desatinos. Este tipo de fanatismo religioso no solo llevó a que los nazarenos quisieran arrojar a Jesús por un barranco, sino a conducirlo hasta la muerte en una cruz, como el más vil y despiadado criminal. Porque la cruz era usada era como un método de tortura. Uno ve la cruz y le parece algo hermoso, pero la cruz era algo donde torturaban a las personas. Y por ese fanatismo religioso, aquel que vino a salvarlos terminó siendo crucificado como un vil criminal. Le flagelaron su espalda con 39 latigazos con el látigo de Roma, que según los expertos
tenía incrustaciones de hueso y metal. Cada vez que le pegaban a Jesús, le desprendían la carne. Luego lo clavan sus manos a un madero, clavan sus pies a un madero, y no conformes con eso, meten una lanza en su costado, colocan una corona de espinas en su cabeza. ¿Cómo se llama eso? Es una crueldad, y estas personas justificaban su proceder, porque decían: Jesús está blasfemando, se hace pasar como rey de los judíos, y Él no es nuestro rey. Nada podía justificar lo que ellos, por su fanatismo religioso, estaban haciendo con el Mesías que había venido a este mundo simplemente a salvarlos. Ahí estaban, escuchaban las enseñanzas, las predicaciones en su sinagoga, pero estaban llenos de odio, estaban llenos de ira. ¿Por qué? Porque lo que Jesús les predicaba no era lo que ellos habían guardado en sus corazones como una verdad, y no estaban dispuestos a recibir otra verdad que no fuera esa. Eso pasa hoy día con las religiones. Mira, quiero hablarte de Jesús no porque yo soy de tal religión. Yo tengo una verdad y eso a mí nadie me lo cambia. Ahora, este no es simplemente un rechazo o un desprecio de los judíos hacia Jesús solamente, sino de la confirmación de las actitudes de nuestro corazón, que son las que alejan el obrar de Dios. Jesús había venido a hacer una obra, salvar a su pueblo, pero sus conceptos preconcebidos lo que hicieron fue rechazar su mensaje. El no ser capaces de mirar el obrar de Dios en el prójimo, en aquel que nos lleva el mensaje, porque no piensa como nosotros o porque no es de nuestra religión, nos hace ciegos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mis amados, si realmente queremos que ese obrar de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas, debemos dejar de mirar con sospecha al prójimo, abrirnos, pues, de Jesús, que decía: si ese es el hijo de José el carpintero. Tenían prejuicios. Y si usted viene a la palabra del Señor con prejuicios acerca de quien le predica, de seguro no va a recibir el mensaje. El mensaje puede ser muy poderoso, o no era poderoso el mensaje que el Salvador del mundo traía. Por supuesto que era un mensaje poderoso, pero su fanatismo religioso no les permitía recibir el mensaje. Así que debemos dejar de mirar con sospecha al prójimo, abrirnos a la posibilidad de que Dios tenga amor para con el otro, y de que incluso Dios pueda obrar en bondad con nosotros por medio de esa persona que nos está hablando en su nombre, y no cerrarle la puerta en la cara porque sencillamente no es de mi equipo de fútbol. Todos reconocemos que los valores que decimos tener se deben ver reflejados en nuestras acciones. Jesús mismo dirigió sus más duras críticas a los religiosos profesionales. Era gente aparentemente decente, era gente bien vestida y respetada de su época. Estos hombres aparentaban ser lo mejor de nuestra sociedad, aquellos que deberían representarnos especialmente ante Dios. Pero su manera de comportarse mostraba el poco amor que tenían por el prójimo. Miremos el libro de Mateo capítulo 23, verso 27. Mateo 23, 27. Dice la palabra de Dios, Mateo 23, 27. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
Una persona hipócrita es una persona falsa, es una persona que no es honesta, es una persona mentirosa. Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Si usted ha tenido la posibilidad de ir a un cementerio, muy seguramente va a notar que la parte externa donde se colocan las lápidas están bien bonitas. Es más, algunos familiares acostumbran ir cada cierto tiempo a pintar, a hermosear, a colocar flores, que se vea bonito por fuera. Pero si abrimos ese espacio donde está el muerto, ¿qué nos vamos a encontrar por dentro? Nos vamos a encontrar huesos y un olor que nauseabundo que nadie puede soportar. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a estos personajes fariseos y que se consideraban maestros de la ley. Ustedes por fuera se ven bonitos, pero por dentro ustedes son como unas lápidas pintadas de blanco. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Por dentro. Ahora, Jesús está más interesado en lo que tenemos por dentro. Porque Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo externo, mas Dios mira el corazón del hombre. ¿Qué es el corazón? El corazón es la mente. Dios mira la mente. Dios mira lo que piensas. ¿Qué es el corazón? Las emociones. Dios mira lo que sientes. ¿Qué es el corazón? La voluntad. Dios mira lo que decides. ¿Qué es el corazón? La conciencia. Eso es lo que Dios está mirando, no es el músculo de carne. Eso es lo que Él mira. Y muchas veces le ponemos mucha atención a lo externo y no nos detenemos a mirar cómo estamos por dentro. Estas personas estaban dentro de la sinagoga. Imagínense la reunión, todos bien simpáticos y bonitos. La gente generalmente para ir al domingo a la iglesia se pone la mejor pinta y se veían bonitos. Pero el Señor no estaba mirando la marca de su nuevo traje, ni de su vestido, ni la cartera. El Señor estaba mirando lo que había por dentro. Y el Señor decía, ustedes son hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Porque por fuera se muestran que son espirituales y cantan alabanzas y adoran al Señor y leen la Biblia y se congregan todos los días aquí, pero están llenos de ira. Están llenos de huesos muertos por dentro, de podredumbre. ¿Qué puede salir de la boca de una persona que está muerta? Lo que sale de la boca de una persona que está muerta es crítica, es juzgar, es chisme, es murmurar, sale muerte, no sale vida. Lo que sale de una persona que está muerta es queja. ¿Usted quiere saber de qué está llena una persona? Escúchela hablar. Escúchela hablar. Si está llena de fe, eso hablará. Si está llena de lo contrario, sus palabras le van a delatar, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. ¿Cuáles son? Si Dios lo que mira es lo que está por dentro, valdría la pena preguntarse, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras teologías? ¿Cuáles son nuestras oraciones? ¿Cuáles son nuestros sermones? Sobre toda cuestión que tenga que ver con la división entre los incluidos y los excluidos. Porque a veces se nos olvida, mira, estas personas tenían un corazón tan endurecido que encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio. Solo hablaron de la mujer, no sé por qué no del hombre, pero dijeron que una mujer estaba en adulterio. Y han traído a esta mujer desnuda y la llevaron a Jesús y todos tenían piedras en sus manos para matar a esta mujer. Así eran. Y Jesús le dijo a aquella mujer, ni yo quién, ni yo siendo el Hijo de Dios, ni yo siendo Dios encarnado, te condeno. Dios no condena.
Pero estas personas sí querían ajusticiar a esta mujer. Eso hace el fanatismo religioso. Ay del día que te llegues a equivocar. Porque te vas a dar cuenta cómo todos van a agarrar piedras para arrojártelas y destruirte por completo. ¿Qué es lo que hay por dentro de nosotros? ¿Somos como estas personas que siempre estamos con piedras esperando que alguien falle para atacarlo? ¿O somos como Jesús, que estamos allí para levantar al otro? El fanatismo religioso ha llevado a que el corazón de muchos se endurezca a tal punto que no pueden concebir que otra persona sea más santa que ellos. Es más, todos los que no sean ellos son pecadores. Y ya no los tratamos con misericordia, porque por el infinito amor de Dios ya nosotros salimos de ese problema en el que un día estamos y ya no estamos. Y como ahora no estamos, entonces somos implacables con los que aún no han podido salir de allí. A mí me gusta que dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando a nosotros se nos habla del mundo, ¿qué nos imaginamos? No, tú trabajas en el mundo. A Jesús lo criticaban porque se reunía con los pecadores del mundo. ¿Y acaso nosotros no hacíamos parte de ese mundo también? ¿Por qué se nos olvidó? Eso hace el fanatismo religioso. Te hace verte ante los demás superior y que el prójimo que está en el pecado del cual ya tú saliste se vea inferior a ti. La Biblia dice que nadie puede tener un más alto concepto de sí mismo. Entonces, todos los que no son tan santos como yo son viles pecadores, y empezamos a menospreciarlos, empezamos a rechazarlos, empezamos a juzgarlos, empezamos a criticar su mal proceder. Promulgamos una teología mejor, absolutamente inclusiva y sin divisiones, que no deje afuera a los grupos más en riesgo en nuestra sociedad, en este momento histórico de nuestra nación, y que abarque a personas de diferentes raíces, grupos étnicos y culturales, tradiciones religiosas, edades, clases económicas, géneros y orientaciones sexuales. No, aquí tú no puedes entrar porque tú eres homosexual. No hay lugar en la iglesia para prostitutas, no hay lugar en la iglesia para pecadores. Entonces, si no hay lugares para ellos, ¿para qué es la iglesia? Por Dios. ¿Para qué es la iglesia? Si llega un indigente a la iglesia y se sienta a tu lado, habrá lugar para él en la iglesia. ¿Hay lugar en la iglesia para alguien que piense de manera distinta a como yo pienso? ¿Para otra persona que haga parte de una religión que no es la tuya? ¿O lo tratas con desprecio o quieres despeñarlo como querían despeñar a Jesús y terminaron matándolo en una cruz? Necesitamos tener mucho cuidado, demasiado cuidado. Entonces, aquel que no es tan santo como nosotros, ya no los amamos de la misma manera, sin ir muy lejos. Ese esposo mío falló, merece que todo el peso de la ley de Dios caiga sobre su vida por ser un impío pecador. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor de Dios por esa persona? Por el que falla, por el que se equivoca. Hace nuestro fanatismo religioso cerrarle las puertas porque consideramos que son demasiado pecadores. ¿Acaso nuestros pecados, por no ser tan rimbombantes como los de ellos,
son menores que los pecados de nosotros? ¿O a pesar de sus imperfecciones, estamos dispuestos a amarlos como Cristo nos amó a nosotros? Ayer hablábamos de un leproso, ¿verdad? Toda la gente lo rechazaba por la lepra. Y a veces nos pasa que cuando nos enteramos que alguien pecó, lo sacamos de nuestro círculo de amigos. Gloria a Dios que tenemos un Padre bueno, que Él dice que va por la oveja descarriada. Sí, esa que se salió del redil. Va por la oveja pierniquebrada. Ese es nuestro pastor. Y tenemos que aprender de su ejemplo. Cuando alguien falla, ¿qué haces? ¿Lo echas fuera, lo sacas de tu círculo porque ya no es tan santo como tú? No, pero es que yo sí he cambiado. Dale gracias a Dios por eso. Pero algunos no son tan fuertes como tú, ni tan espirituales como tú, ni tan santos como tú. Entiende que hay gente que es más débil, que también se equivoca, que comete errores. Está siempre dispuesto a restaurar, a sanar, a ayudar a seguir adelante. O tu fanatismo religioso te hace despreciarlos. Yo no me volví a reunir con mis hermanos, con mis familiares, porque todos ellos son unos impíos, les gusta tomar licor y nada tiene que ver eso conmigo. Aleluya. La ira de los que quisieron arrojar a Jesús al precipicio se debe a que Jesús mencionó que gentes que ellos consideraban indignos fueron los que en el pasado recibieron la provisión y la liberación, como es el caso de la viuda de Sarepta y de Naamán. Ellos no podían aceptar que gente a los que ellos consideraban más pecadores que ellos hubiesen alcanzado lo que ellos con su religiosidad nunca pudieron alcanzar, porque su fanatismo religioso les llevó a rechazar a Cristo. ¿Por qué Dios usa a esa persona tanto? ¿Por qué esa persona tiene tantos seguidores y yo no? Y les da rabia, les da odio, y quieren matarlo, y quieren buscar ocasión para hacerlo caer, para despeñarlo. Jesús estaba apuntando a una realidad muy diferente del corazón. Aunque ellos se creían sanados y justificados ante Dios por sus buenas obras, en realidad se encontraban en una bancarrota espiritual por lo que había por dentro. No había el amor de Dios. Quiero terminar con esto. Creer que tu verdad es la única existente te hace despreciar a Jesús, la verdad concluyente. No hay otra. Alguien me decía, ¿cómo hago yo para saber que estoy en la verdad? La verdad no es una religión. La verdad es Cristo. Y si quieres tener la certeza de caminar en la verdad siempre, síguelo a Él. Sigue su ejemplo. Imita sus pasos. Actúa según su forma de actuar. Y tendrás la certeza de caminar en la verdad siempre. Él es la única verdad absoluta, de manera que si Cristo no es el fundamento de la verdad que profesas y la que tanto defiendes, has caído en fanatismo religioso. Y es necesario que hoy, gracias al Señor y su infinita misericordia, el Señor nos hace pensar con respecto a esta actitud enquistada en el corazón del hombre. Eso no solo pasó con Jesús en su tiempo. Primero se maravillaban de Él y luego querían despeñarlos. Y así somos.
En un principio aceptamos el mensaje porque nos gustaba, pero algo dijeron que no nos gustó. Entonces ese es un mal lugar, empezamos a perseguir, empezamos a criticar, empezamos a hablar, empezamos a señalar, empezamos a juzgar. Y Dios no nos ha llamado a eso. Mi Señor amado, queremos agradecerte infinitamente por esta palabra que abre nuestros ojos y nos hace entender tantas cosas importantes. Especialmente que el fanatismo religioso puede resultar supremamente peligroso. Muchas familias se han destruido por el fanatismo religioso. El que falló en casa es tan pecador que ya no puede vivir más aquí con nosotros porque nos contamina también. Entonces, lo mejor es que te vayas de la casa, que empieces a vivir en un lugar aparte, porque nosotros somos santos. Fanatismo religioso. Y muchas veces, de una u otra manera, hemos actuado así. Y hoy podemos estar aquí para justificarnos lo bueno que somos y tendríamos como respuesta tuya algo que nos dice sepulcros pintados de blanco, y eso no queremos, sino sincerarnos y decirte, Señor, verdaderamente, en lo profundo de nuestro corazón no ha habido una actitud correcta. Ese amor puro y sincero que nos lleve a mirar al otro como superior a nosotros, que fue lo que tú nos mandaste. Perdónanos por haber creído que los cambios que hemos manifestado en nuestra vida desde el instante que te conocimos quiere decir simplemente que somos superiores a los demás. Ayúdanos a que nunca se nos olvide que allá donde está esa persona que ahora criticamos y que esos comportamientos que esa persona hace que ahora me molestan, yo también los hacía. Entonces, que ya no haya más división entre los católicos y cristianos, entre los cristianos y católicos, entre los de un partido y otro. Entonces, que aprendamos a respetar las diferencias, a entender que todos somos diferentes. Tú nos hiciste así y pensamos de manera diferente. Y que en nuestro corazón también haya lugar para abrazar a aquel que ha cometido pecados que a nosotros pueden llegar a parecernos terribles. Quita el fanatismo religioso, Dios amado, de tu iglesia. Y nosotros somos parte de tu iglesia. Quítalo de nuestros corazones para no mirar al otro, al que se equivoca, como inferior, sino para estar allí prestos a ayudarle, a tenderle una mano, para que esa persona se pueda levantar y así como la misericordia tuya nos alcanzó, ellos también puedan ser alcanzados. A veces somos expertos en juzgar el error del otro, en querer sacar la viga del ojo del otro, porque es que el pecado del otro es mayor al mío. Yo soy chismoso, pero eso no es tanto como aquel que es adúltero, como aquel que es fornicario. Yo le he robado a Dios en los diezmos y ofrendas, pero eso no es tanto como aquel que mató a alguien. No hay pecados pequeños ni grandes, hay pecadores. Y todos somos pecadores. Nadie es superior a otro. Danos un corazón como el tuyo, Dios amado, para poder amar al ladrón, a la prostituta, al homosexual, al borracho, al vicioso, a todos. No importa de qué religión sean, Dios amado. Tú nos llamaste y nos diste ejemplo, de tal manera tú amaste al mundo. Tú no amaste a los santos del mundo, al mundo, y del mundo hacíamos parte nosotros. Lo que pasa es que ahora se nos ha olvidado. Ayúdanos y refréscanos la memoria y ayúdanos a recordar de dónde nos sacaste para no ser sepulcros blanqueados. Queremos ser personas que verdaderamente aman y que no están aquí para atacar a aquel que no está de acuerdo con su forma de ver la vida. Gracias te damos, Padre, con todo el corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a amarlos a todos, como Dios nos ha amado a nosotros. A todos mil gracias. Deben saber que les amamos muchísimo. El Señor les ama mucho más. Dios cuida de ustedes, los guarda y los protege siempre. No olviden suscribirse a nuestro canal, por favor. Visitar nuestro sitio web www.verdadeseternas.co.
y disfrutar de todos los contenidos que tenemos allí para todos ustedes. Mil gracias por su tiempo y atención, y no olvide, creer que tu verdad es la única existente te hace despreciar a Jesús, la verdad concluyente. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.